Buenos días, compañeros. Así es, Rocha, 75 casos, zona naranja, pero debemos aclarar, y ahora vamos a hablar con el director de salud, el director departamental, que la mayoría de los casos, estamos hablando más allá del 90%, están ubicados en la ciudad de Chuy. Pero para darnos mejores detalles, hablamos con el doctor Diego Pintado, como decíamos, director departamental de salud, a quien le damos los buenos días. Un gusto tenerlo con nosotros y bueno, para que nos dé un panorama de cómo se está viviendo este tema del COVID acá en Rocha. Bueno, en realidad, como tú bien decías, la mayoría son casos de Chuy, entre el 90 y el 95% de esos 75 casos que tenemos activos. Esto es muy dinámico porque algunos salen de la cuarentena, otros entran, algunos realizan la cuarentena inclusive del lado brasileño, pero era algo que de alguna manera preveíamos que iban a aumentar los casos de acuerdo al aumento de la movilidad, de la actividad y el comportamiento también de la gente en determinado momento. ¿Cómo se sale de esa zona de confort de casi 0 casos en Rocha a pasar a 75 casos en 10, 15 días? Y bueno, han habido una serie de eventos que de alguna forma condicionan y ahora estamos viendo los coletazos. Comenzamos con la elección en Brasil, justamente la elección del lado brasileño, donde participaron uruguayos en los circuitos electorales de esas elecciones. Ahí empezamos con los primeros casos y una vez que tú tienes algunos de ellos, empieza esa ola expansiva en el sentido de que continuamos rastreando en el núcleo familiar, los contactos, se siguen realizando reuniones y eso es lo que hace que al día de hoy tengamos 75 casos activos. Resaltando nuevamente que el 95% de los casos de COVID en el departamento de Rocha se encuentran en la ciudad de Chuy. Los otros casos, el otro 5%, ¿dónde están ubicados? Bueno, tenemos algunos casos en Rocha, pero son mínimos, son unos 3-4 casos. Tenemos algunos, uno en La Paloma, en una localidad de La Paloma, otro en Punta del Diablo, y después el resto casi todo Chuy. Algunos de estos casos que están allí en la ciudad de Rocha, por ejemplo, ¿han tenido vinculación con Chuy? Bueno, no todos, pero algunos sí. De hecho, hay algunas personas que han viajado al Chuy y coincide justamente que piensa con sintomatología a la semana de haber viajado. En este caso, cuando hablamos allí de La Paloma, nos encontramos con un jugador del Rocha Fútbol Club. ¿Es solamente un jugador de este equipo? Sí, hasta el momento es la información que tenemos de un caso positivo del encuentro que tuvieron con Albion, con el Rocha Fútbol Club. Está realizando la cuarentena y aparentemente le quedan pocos días ya para tener el alta. En cuanto a estos casos que están en el interior del departamento, ¿tienen algún contacto o hay más gente que esté cuarentenada en su entorno o son personas que, bueno, viven solas? ¿Tú te referías al jugador en sí? El jugador, el caso de Punta del Diablo. No, en general siempre se toma el caso positivo y se toman los contactos. A los contactos se los aísla y se los testea. Es decir, que si surgiese otro positivo, se formaría otro círculo más en donde tenemos que seguir el rastreo. Pero estos casos, ya por los días que llevan, ¿se supone que no habrían contagiado a más nadie? No, bueno, nosotros seguimos rastreando, básicamente los resultados que tenemos es de personas que ya tenemos cuarentenadas, es decir, que ya tenemos aisladas. En cuanto al estado de salud, ¿cómo han evolucionado las personas que tienen COVID en Rocha? No hemos tenido ningún caso grave que amerite el ingreso a CTI, pero por supuesto nos preocupa, en la medida que aumentan los casos, la posibilidad de que alguno pueda requerir ingreso a CTI. Sabemos que el 1 al 2% siempre hay casos, en este caso graves, pero nosotros no lo hemos tenido aquí en Rocha. Se han dado dos circunstancias bastante particulares, ¿no? Con dos personas provenientes del Chuy que han ingresado a Uruguay de forma de repente no correcta, en el sentido de que, por ejemplo, alguna de ellas estaba haciendo la cuarentena, se detecta en San Carlos, causa ciertos problemas a nivel de salud, y ahora otra persona que termina fugándose de un hospital de Montevideo entre las últimas horas, que también había sido detectada cuando viajaba en la línea de ómnibus. Sí, eso corresponde a una persona que consulta en Chuy, se le realiza
realiza el testeo, sabe que tiene que quedar en aislamiento hasta no tener resultado, no cumple la cuarentena, viaja en un ómnibus y en Castillo, justamente, precisamente, nosotros la notificamos del resultado y la persona se baja en Castillos y coordinamos una ambulancia hasta el Hospital Español. Cuando llega ahí, se fuga y bueno, y a partir de ahí es que nosotros lo que hacemos es dar información al Ministerio del Interior para que tome cartas en el asunto. ¿Tiene algún tipo de sanción, algún tipo de pena la persona que hace este tipo de cosas? Y bueno, yo me imagino que sí, eso depende del criterio del fiscal, pero de alguna manera pone en riesgo al resto de la población. Con respecto a las medidas para este próximo verano, sabemos que se ha reunido ya los intendentes del SINAI y también allí el SECOET. Bueno, ¿qué se ha decidido? ¿Qué es lo que se tiene planeado para esta próxima temporada de verano? Hemos tenido varias reuniones con el Comité de Emergencia y con el intendente electo, Alejo Pierres, y de alguna manera lo que se trata es de intensificar los controles, tomar las medidas necesarias para que si vamos a tener un turismo con muy importante aforo de personas que seguramente vengan de Montevideo por lo que va a ser el turismo interno, lo que queremos es que tengan un turismo seguro, ¿no? Entonces, para eso se están elaborando una serie de protocolos y se están intensificando todo lo que son los controles. ¿Qué tipo de protocolos y si se va a tomar alguna medida al ingresar al departamento de Rocha, por ejemplo, en el peaje? No, en el peaje lo que se va a hacer seguramente es dar información. Se van a realizar tareas de sensibilización, de que la gente sepa cuáles son las medidas que se toman aquí en el departamento. Por supuesto, se sabe que el uso es obligatorio del tapaboca en todos los centros comerciales. Y después hay una serie de protocolos de acuerdo a la actividad. Estamos hablando de camping, estamos hablando de otro tipo de actividades que también cada una tiene su protocolo y es diferente. Una de las debilidades de la frontera se supone que puede ser Barra de Chuy, bueno, lo que es la unión que tienen con Barra brasileña y el puente y la poca disponibilidad de personal en caso de prefectura. ¿Allí se va a apuntar, se va a reforzar? ¿Qué se va a hacer? Se va a apuntar en todo lo que es la frontera. Ahí colabora tanto el Ejército como la Armada, también lo que tienen que ver con las alcaldías. Desde lo municipal también están actuando, es decir, que intervienen, hay muchos actores, lo que es aduana, migración, todos de alguna manera tenemos que ser una cadena y cada eslabón tiene que ser fuerte para que ese control sea el adecuado. Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. Hasta aquí entonces, compañeros, la información que podíamos brindarle directamente desde el departamento de Rocha con la situación del COVID que se está viviendo justamente en este lugar, en esta zona del país, de cara a la próxima temporada de verano.